Este es un paracúpula, por ejemplo. ¿Se puede hacer con aparatos removibles? Sí. Entonces yo tengo ahí, por fuera, hacia la distal del diente, una fuerza hacia adentro, que es el arco de Colli. Y tengo por dentro, hacia el distal del diente, un protrusor, que ejerce una fuerza hacia afuera. Entonces, dos fuerzas paralelas en sentido opuesto producen un giro, una corrección de una rotación. Y el centro de rotación que se encuentra en la parte media del diente. Lo puedo hacer con aparatología removible, lo puedo hacer con aparatología fija en una mecánica más depurada. ¿No? Quiero corregir esta rotación de un premolar que está rotado 90 grados. Entonces utilizo hacia adelante un botón, en el suelo un gancho a la banda y llevo una fuerza hacia la mesial del canino y la otra fuerza hacia el distal del canino. Abajo también ustedes pueden hacer corrección de rotación con un bracket. Entonces el paracúpula se expresa para hacer corrección de rotación. Paracúpula, momento cúpula, para imprimir torque en las piezas de máquina. Hacia vestibular, una fuerza hacia arriba, hacia palatino, una fuerza hacia abajo, y tengo control de un momento cúpula para un torque. La intrusión es un movimiento también en aquellos casos necesitamos incluir piezas de detalle como los incisivos que tienen sobre mordida, o extrusión si tenemos una falta de consolidación de la pieza dentaria hacia el plano de extrusión, como en el caso de caninos ectópicos. Y el torque, que viene a ser un enderezamiento radicular. Una cosa es la torsión del alambre y otra cosa es el torque. Torque es el efecto y torsión es aquello que produce un efecto. Para una intrusión, el nivel de superficie radicular comprometida en los movimientos es pequeño. Eso quiere decir que el diagrama de carga que tiene una pieza dentaria que va a ser intruida es pequeño. Y es por eso que el movimiento que recibe el menor gramaje para su intrusión resulta ser, en el caso que yo tenga incluir cada pieza dentaria. En el incisivo inferior se estiman que son unos 15 gramos por diente. Y en el incisivo superior se estima que son 20 gramos por diente. En un canino se estima que son 25 gramos por diente. En una molar se estiman 45 gramos por molar. Un arco utilitario en el maxilar superior, si estimamos 4 dientes a 20 gramos cada uno de ellos, tenemos que el arco utilitario debería tener 80 gramos para hacer la intrusión. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mido? A través del gramómetro que enseñó la doctora. Ese gramómetro comunitario que nos hemos obsequiado para la promoción. Entonces 80 gramos a 15 gramos por diente, y también tenemos para el caso de un arco utilitario inferior 60 gramos por los 4, sabiendo que son 15 gramos por diente. Son las fuerzas de tipo promedio. Existen, por ejemplo, ahí dos formas de hacer distalización de canino. Esa es una distalización de canino por técnica de deslizamiento.
¿Cuánto de fuerza se aplica? Aproximadamente 200 gramos. Para una técnica de desplazamiento se aplican solo 100 gramos y para una técnica de deslizamiento se aplican 200 gramos. ¿Cuál es la diferencia? Porque en deslizamiento utilizo 200 y en desplazamiento utilizo 100. ¿Por qué creen ustedes? Son dos técnicas de desalización de cañones. Una por desplazamiento, que puede ser una T de Burston, y la otra por deslizamiento, como el tren de Porky. Porque uno tiene mejor control del movimiento. ¿Cómo? Porque el que va a usar una fuerza de 200 gramos es porque va a tener mejor control, tiene un arco. No. Es por la fricción. La técnica de desplazamiento es como una grúa. La grúa viene, o una pala mecánica. Viene la pala mecánica, coge un trozo de tierra y la desplaza. Entonces el diente está suspendido en el aire hacia atrás. Es una técnica de desplazamiento. En cambio, una técnica de deslizamiento es un arrastre del diente a través de un alambre. Y al arrastrar el diente a través de un alambre, existe una fricción entre el bracket y el alambre. La fricción se estima que consume 100 gramos de esos 200. ¿No? En realidad son 100 al final y 100 gramos se pierden por fricción. ¿Ya? Son los promedios calculados. Los promedios calculados. ¿Ven? Ahí está la fórmula, ¿no? Incisivos superiores, 15 a 20 gramos. Incisivo central superior, 15 a 20 gramos. Incisivo lateral superior, 10 a 15 gramos. Siendo específicos, ¿no? Arriba estábamos calculando 20 gramos por diente, ¿no? Pero en realidad el central tiene más volumen radicular que el lateral. Entonces podría ser una individualización también de la cantidad de fuerza que yo necesito aplicar. Ahí ustedes ven cómo se ha ganado una intrusión, por eso que los caninos se están quedando así como muy elongados, ¿no? Muy elongados. Existen dos teorías del movimiento dental. La teoría más aceptada, la teoría más comúnmente reconocida es la teoría de la presión-tensión. Yo aplico una presión, se produce la activación de estos clastos y hacia el lado opuesto, activación de estos clastos por la tensión. Esa es la teoría de la presión. La otra teoría es la del efecto piezoeléctrico. Cada vez que un cuerpo es deformado, se genera, en este caso del hueso anular, se generan signos positivos y negativos de señales eléctricas. Es decir, esta flexión genera señales eléctricas y ustedes saben que una señal eléctrica positiva indica posición y una señal eléctrica negativa indica reabsorción. Se le llama teoría bioeléctrica, no está comprobado. El tipo de movimiento dentario se va a explicar entonces en base a la cantidad de fuerza que yo voy a aplicar. Para un movimiento dental, el nivel de intensidad de la fuerza es bajo. 15 gramos, 40 gramos, 30 gramos, 100 gramos para un canino. Y a ese tipo de movimiento dental le corresponde una reabsorción directa o frontal. Es decir, que existe un desdibujamiento de la lámina dura inmediatamente hacia la zona de presión. Eso genera de que exista una pérdida de hueso alveolar inmediatamente al diente. Y existe una reabsorción indirecta o basal, que es la que se genera cuando existe una gran vialinización. Cuando existe una gran vialinización, el desplazamiento de la pieza dentaria ocurre después de que los osteoclastos liberan de todas esas. Ahora en la mañana he ido en Huancayo, en la carretera
y los autos se han quedado atascados ahí, no han podido pasar hasta recién hace unas horas. Entonces una reabsorción indirecta es aquella donde yo necesito eliminar toda aquella obstáculos que genera justamente esa zona sometida a una gran presión, que es una zona isquémica. Entonces la reabsorción se genera a distancia, ¿no? Por eso se le llama reabsorción basal o indirecta. Es decir, cuando existe una ionización. La ionización puede ser pequeña o la ionización puede ser grande, ¿no? Se entiende que el mejor tipo de reabsorción para un movimiento dentario es la reabsorción directa o frontal, ¿no? La reabsorción indirecta o basal no es la recomendada. ¿Cuál es la respuesta fisiológica de ligamento periodontal ante una presión leve? Ante una presión leve se dice que entre 3 a 5 segundos los vasos sanguíneos del ligamento periodontal se ocluyen, y al ocluirse se genera una hipoxia, se genera una falta de circulación sanguínea. A los minutos se va a alterar justamente el flujo sanguíneo porque ya hay una interrupción del fluido sanguíneo, ¿no? A las horas empiezan ya el proceso de activación celular. Es decir, ¿cuánto tarda las células en activarse? Unas horas, se dice que son unas horas. Existe ya un proceso de mensajeros químicos que activan a las células, se transforman o se activan los osteoclastos y los osteoblastos, y en eso a las 4 horas para adelante tenemos un aumento de los niveles detectables del ANP cíclico. Entonces comienza ya una mayor activación celular, y a los 2 días ya es que en teoría comienza el movimiento dental inicial, que va en una gradiente de unos más. Eso sucede con una presión leve, una fuerza leve o una oclusión parcial. Pero cuando se trata de una presión intensa, miren que los procesos para llegar a un movimiento dental tardan 14 días, tarda más tiempo, ¿no? Una presión leve, como el nivel de respuestas, es un par de días, mientras que una presión intensa, el nivel de respuesta es mucho mayor, y además que habrá más dolor. Entonces, en una presión intensa, más bien se comprime, pero de inmediato, no es como un torniquete al tejido óseo. Y sucede la misma cascada de situaciones, ¿no? Se interrumpe el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos se ocluyen, y va a existir una necrosis aséptica. ¿Qué es una necrosis aséptica? Los elementos celulares de la zona de presión generan, la fuerza genera una interrupción del flujo sanguíneo. Todas esas células van a entrar en una fase de degradación. Se mueren por falta de oxígeno. Vienen a ser una forma de muerte, pero aséptica, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los osteoclastos? Los osteoclastos tienen que eliminar todas esas zonas de gran hialinización, ¿no? Por eso es que tarda tanto. Entonces, esta es la respuesta histológica. Esto se ha hecho en base a estudios experimentales en animales, donde iban haciendo cortes dependiendo de la cantidad de días que se tenía. En los años 60 o 70 es el doctor Reita quien explica todos estos pasos que ocurren durante el movimiento del cuerpo. El doctor Reita, que es el padre, digamos, del descubrimiento de todo este proceso biológico, el cual se hacía pero no se conocía.
¿Cuál es la fuerza ortodóntica óptima entonces? Es aquella que va a mover la pieza dentaria tan igual como una fuerza ortodóntica fisiológica. ¿No? ¿Cuál es la fuerza fisiológica? Es la erosión dentaria, por ejemplo. La fuerza ortodóntica óptima entonces será aquella que produzca teóricamente no daño y poca sensibilidad dolorosa. El que va a haber dolor, va a haber dolor, pero debería ser más sensibilidad que dolor propiamente. La cantidad de fuerza promedio que tienen los dientes individualmente para hacer relativamente los movimientos dentarios suele ser los de intrusión 15 gramos, los de inclinación 60 gramos, cuando se trata de una molar 100 o 150 gramos. Cuando agarramos grupos de dientes, canino, primera y segunda premolar, los niveles de fuerza aumentan 150 a 350 gramos. Es decir, que los movimientos dentarios no sobrepasan, en teoría, los 350 gramos. Todo debería de estar por debajo de esa cantidad. Llámese movimientos de fuerza individual que no deben de pasar los 150 gramos, como movimientos de fuerza de dientes en grupo que no deben de pasar los 350 gramos aproximadamente. Cada tipo de movimiento va a tener una fuerza ideal, ¿no? Para inclinar, 50 a 75 gramos. Para trasladar, ya habíamos dicho en un canino, no queremos trasladar el canino, 100 gramos, 150 gramos, dependiendo si es técnica de deslizamiento o desplazamiento. Para un torque, estamos hablando entre 75 a 125 gramos por diente. Para una rotación, también 50 a 75 gramos. Para una extrusión, 50 a 75 gramos. Y para una intrusión, 15 a 25 gramos. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el tipo de movimiento al cual le aplicamos menos fuerza para el sostenimiento dentario? Y la respuesta correcta será la intrusión. La intrusión. Cuando ustedes superan los niveles de intrusión y aplican fuerzas mayores a 25 gramos, lo que van a estimular ustedes es la reabsorción radicular. Por eso que nuevamente repito, la doctora va a hacer vamos a tener el gramómetro de despromoción para poder cuantificar los niveles de fuerza para aplicar en cada movimiento dental. Existen dos grandes miedos, ¿no? La suma de todos los miedos de un tratamiento ortodóntico. Y una de ellas es la reabsorción radicular. La reabsorción radicular puede ser desde lo idiopático o desconocido hasta aquello que conocemos. ¿Qué induce una reabsorción radicular en aquello que conocemos? Niveles de intensidad de fuerza muy grandes y tratamientos prolongados. Eso genera cierta susceptibilidad a la reabsorción radicular. Alteraciones metabólicas como hipotiroidismo asociados a un tratamiento ortodóntico. Gravidez también. Entonces existen ciertas condiciones metabólicas normales o patológicas o de intensidad de fuerza, de magnitud de la fuerza aplicada, que podrían inducir, digo podrían, porque no siempre ocurre. Y Dios no quiera, a veces suele pasarnos, al mejor cazador se le va la paloma. ¿Cuáles son los factores entonces asociados a una reabsorción radicular y la ortodoncia? Duración del tratamiento. Por eso cuando ustedes tienen pacientes, el doctor quiere superar el tratamiento, empezaron el tratamiento, dolor abdominal, porque saben que tienen los brackets, tengo 4 años por bracket, ya lo termino. Aquí ustedes se turnaron una radiografía panorámica. Y si ven indicios de pérdida de longitud radicular, entonces le tienen que solicitar una tomografía. Y a partir de esa tomografía ustedes empiezan ya el tratamiento. Sobre todo cuando, ¿cuál es la cantidad
radicular mínima aceptable entre una corona y una raíz. Un tercio de raíz. Un tercio de raíz, ¿cómo es eso? 2 a 1. O sea, si la raíz la divido en partes iguales. No, yo tengo una longitud de corona de 8 milímetros. ¿Cuánto debería tener como mínimo de raíz? 8. 1 a 1. ¿No? 1 a 1. Pero lo normal es tener mucho más. No, lo normal es tener, 21 menos 8, 13. Para 8 deberíamos tener 13 de raíz. ¿No? 13 de raíz. ¿Por qué? Porque ya les he explicado, todo tratamiento ortodóntico genera la famosa remodelación apical, promedio de 1 milímetro. Mientras más adulto es el paciente, mayor predisposición a la reabsorción radicular que se tiene. En el caso de las mujeres, también se dice que hay mayor posibilidad de reabsorción radicular en el sexo femenino que en el sexo masculino, asociados a algunas alteraciones de tipo hormonal. ¿Dónde tendré mayor posibilidad de generar reabsorción radicular? ¿En una relación momento-fuerza de 5 a 1 o en una relación momento-fuerza de 12 a 1? ¿Dónde tengo mayor predisposición a una reabsorción radicular? ¿En una relación momento-fuerza de 5 a 1 o en una relación momento-fuerza de 12 a 1? ¿Por qué de 5 a 1? Porque porque es una fuerza incontrolada. Una fuerza incontrolada quiere decir que existe un mayor movimiento coronario que radicular. Entonces, en una relación momento-fuerza de 12 a 1 es un movimiento apical. Entonces, en un movimiento apical existe mayor posibilidad de reabsorción radicular. ¿Sí? ¿Entienden? Doctor, o sea, no solamente los movimientos intrusivos van a generar un movimiento intrusivo de 15 gramos tiene menor posibilidad de reabsorción radicular que un movimiento intrusivo que le pusiste 30 gramos por diente. Pero, o sea, no solamente en movimientos intrusivos es que se va a remodelar. No, se remodela en cualquier tipo de movimiento. En cualquier tipo de movimiento. Pero más reabsorción radicular podría haber en movimientos de traslación. Por eso cuando dicen, ¿no? Yo he perdido la primera molar permanente. Tengo el espacio de la primera molar permanente. Y mesiodistalmente esta primera molar permanente inferior tiene como 11 milímetros. Y tengo la segunda molar y tengo la tercera. Doctor, ¿y no podría mover yo la segunda molar en posición de primera y la tercera molar en posición de segunda? Oye, idealmente sí, ¿no? O sea, lo puedo hacer en un simulador, ¿no? En el simulador de Royer lo puedo hacer. Pero en un paciente no, es como la estela de un cometa, ¿no? Esa estela del cometa, en realidad, el cometa está perdiendo volumen, porque se va desintegrando a medida que va circulando, ¿no? El cometa Halley se ve una sola vez en la vida. ¿Ya han visto ustedes el cometa Halley? Porque se ve solo una sola vez en la vida. ¿No? ¿No lo han visto todavía? Ah, qué raro. Yo ya lo he visto ya. Ya no lo voy a volver a ver. Ustedes sí. Sí, cada 60, 80 años, no recuerdo exactamente, le da la vuelta a la órbita del Sol. Y se ve. Sino que la última vez que vino, se le veía de frente y no de cola. O sea, se le veía con la cola en sentido opuesto. Entonces se veía solamente así redondito. En cambio, anterior a esa, cuando vino, la posición de la Tierra, el cometa venía así y se veía la cola, la cabellera, ¿no? Se veía pues como un cometa, ¿no? Como una estrella fugaz, ¿no? Entonces, desplazar toda esa raíz dentro de ese espesor de hueso alveolar en una relación momento-fuerza de 12 a 1, si tengo una raíz pequeña, la iré perdiendo en el camino. Por eso es que
pretender hacer eso, es mejor planificar un implante que hacer todo ese trabajo que por sí no es sencillo, no responde igual y usualmente se da en pacientes adultos. Magnitud de la fuerza, ya saben, se aplica una fuerza muy intensa sobre el diente para ese tipo de movimiento dentario, no es bueno, ¿no? Mecánica utilizada. Yo puedo utilizar una mecánica donde se utilice, por ejemplo, ¿no? En las técnicas de arco recto se utilizan sobre todo las aleaciones que no corresponden al acero inoxidable. El acero inoxidable viene a ser como el último alambre al final de un tratamiento. Intermedio a eso se utiliza el nitinol, se utiliza el Giloy azul, por ejemplo Ricketts utilizaba el acero al final. Entonces mientras más elástico tu alambre, menos fuerza vas a imprimir. Trabajar con puro acero a veces es muy fuerte, muy intenso, depende de la mecánica utilizada. Dependiendo del tipo de maloclusión. A ver, yo quiero evitar la reabsorción radicular de incisivos superiores e inferiores porque veo que tiene raíces cortas, ¿no? Pero tiene mordida profunda. ¿Qué se hace para corregir esa mordida profunda? Intrusión de incisivos. Pero ya están las raíces cortas y tiene mordida profunda. Entonces, es una contradicción, ¿no? Es más riesgoso de repente intruir y generar más reabsorción que dejarlo tal y como está. Entonces, hay cosas que definitivamente en temas de reabsorción radicular nos hacen detener el tratamiento. Es más, se explica muy bien en el consentimiento informado. En el consentimiento informado te dice de que si durante el proceso de tratamiento se ve que existe algún problema de pérdida de altura de longitud radicular, esto implicaría tener la necesidad de detener el tratamiento. Guerra avisada no mata gente. O sea, ustedes, paciente firma su consentimiento informado. Y una predisposición individual. O sea, nadie sabe quién tiene esa susceptibilidad. Pero factores hereditarios podrían darnos algunas luces al respecto. Miren la longitud del incisivo lateral y miren la longitud del incisivo central. Cuando ustedes encuentren a nivel apical una gran redondez y un desdibujamiento de la lámina dura, están hablando ustedes de reabsorción radicular activa. Una reabsorción radicular no activa es aquella que permite observar toda la lámina dura del diente y permite observar nítidamente la forma radicular de la pieza dentaria en cuestión, ¿no? Ahí se ve que hay una reabsorción radicular activa de los incisivos centrales superiores. ¿Hay reabsorciones radiculares no asociadas al tratamiento ortodóntico? Sí. Por ejemplo, en los caninos ectópicos, dientes impactados que generan reabsorción radicular, ¿no? Les mostré yo ayer en la noche un caso de un canino que en su proceso eruptivo por impresión ectópica empezó a generar reabsorción radicular del incisivo lateral. Algunos problemas metabólicos y reabsorción idiopática no están relacionadas al tratamiento ortodóntico. Por ejemplo, ese canino ya se llevó casi toda la raíz del incisivo lateral. Por ejemplo, esos centrales superiores, miren la longitud radicular que tiene la 2.1. Corto. De corona tienen 8 y de raíz tienen 3 milímetros. ¿No? Comparen ustedes, por ejemplo, la longitud radicular del segundo premolar inferior con el primer premolar inferior. En un tratamiento extractivo de premolares, ¿cuál escogerían ustedes para la extracción? El segundo premolar, porque tiene la raíz más corta. Pero son casos particulares, ¿no? Casos particulares. Miren el tamaño de las raíces. Es un paciente sin tratamiento. Sin tratamiento.
Es una reabsorción idiopática de origen desconocido. Le ponen los brackets, se alinean los dientes, estornuda y salen los dientes disparados. Entonces son cosas que van a tal vez contraindicar un tratamiento. Es decirle, mira, podemos alinear los dientes con alambre muy delgado, nitinol, y hacemos aliniodoncia, y ahí queda. Te pongo una barra, soluciono la parte estética, te vas a sentir mejor, pero es un tratamiento solo para alinear los dientes, más no para darte toda la función. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso hacer un tratamiento. Entonces el paciente firma su consentimiento informado y ustedes ya hacen el tratamiento. Pero hay casos así, ¿no? Y hay que ver qué nos toca también. Miren la primera molar acá. La raíz inicial es más larga, la raíz distal es más corta. Las premolares superiores tienen raíces cortas también. Los incisivos centrales superiores también tienen raíces cortas también. Entonces, esto podría contraindicar el tratamiento, ¿no? Si a mí me llegase un caso así, yo se los derivo a ustedes. Entonces, no tengo un caso así. ¿Cómo? No le tocó un caso con absorciones. ¿A ti? ¿A usted le tocaba? Sí, claro, infinidad. Doctor, y por ejemplo, lo que hizo un colega, me puso contención ya hacia adelante. Fíjese. ¿Le puso? Contención superiores por platina y por vestibular no. Ah, no, pero después de terminado su tratamiento. Sí, Claro, claro. Porque la reciba de esa. Claro, por eso decía, ¿no? Haces el tratamiento hasta donde te lo permita el caso, y luego es una contención fija forever and ever, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Entonces es una posibilidad. El otro problema es también que nos encontramos y que es de difícil detección, es la reabsorción condilar. Hay casos de reabsorción condilar. No te das cuenta, viene con una cabeza del cóndilo grande y después viene con una cabeza del cóndilo más pequeña. Pero también es otro problema. Y si tú no te diste cuenta y te diste cuenta después, entonces viene el problema con el paciente. En Estados Unidos hubo un caso de un paciente que el ortodoncista no se da cuenta que tenía un tumor en la hipófisis. O sea, no se dio cuenta en la silla turca, no se dio cuenta. Y pasó el tiempo y apareció pues ya con síntomas, ¿no? Y descubrieron eso. Vieron radiografías anteriores que el paciente tenía en un centro radiológico y vieron que ese problema lo tenía desde hace un tiempo atrás. ¿Quién le había indicado la primera radiografía? Un ortodoncista que le hizo el tratamiento. Al final la parte judicial se fue hasta el ortodoncista y el ortodoncista tuvo que pagar una reparación por no haberse dado cuenta, ¿no? Por no haberse dado cuenta. Existe pues una microreabsorción que puede ser focalizada, o una reabsorción progresiva, o una reabsorción idiopática. Hay una clasificación de la reabsorción radicular. La podemos señalar. Y todo es una lista radiográfica. Es más, existe un protocolo ya definido que se utiliza en un tratamiento ortodóntico, y es que ante la posibilidad de sospecha de todos los pacientes de una posibilidad de reabsorción radicular, deberíamos nosotros tener inicialmente la longitud radicular exacta de las piezas dentarias. Y decía ayer en la noche que se utilizaban las radiografías periapicales. Pero ante una sospecha, hoy se utiliza una tomografía con BIM, donde podemos medir la longitud radicular de las piezas dentarias y puedan ser comparables. Cuando se sospecha de reabsorción radicular o de alguna posibilidad de la que hemos expresado,
el protocolo implica por lo menos tomar un nuevo registro a los 6 meses de tratamiento. Si a los 6 meses de tratamiento no existe un indicio de que la reabsorción es activa, entonces podemos continuar. Y la siguiente radiografía que solemos utilizar es 6 meses antes de acabar un tratamiento, que también sirve como un elemento comparativo. Hace muchos años un amigo iba, Talara fue una zona petrolera, ¿no? Hoy está hasta el queso. Y un amigo viajaba de Lima, atendía 2 semanas y 2 semanas se regresaba a Lima. Y así para acá, iba para allá. Y él se dedicaba a hacer solo ortodoncia. Y en el campamento hacía ortodoncia. Y a todos les indicaba su paquete radiográfico. Su paquete radiográfico, salían de esa zona, se iban a la ciudad de Piura, le tomaban su radiografía, volvía, se les enseñaba y continuaba el tratamiento. Pero ante esa dificultad de los pacientes de trasladarse, porque eso se los pagaba el seguro de los trabajadores, le paga el seguro que le cubría ortodoncia, que un seguro no te cubre usualmente, a los hijos de los trabajadores. Entonces los pacientes no iban de repente por la distancia, porque no había quien lo llevase. Y en eso, cuando él iba, porque no estaba permanentemente, sino iba, y ya empieza a hacer su tratamiento. Y no todos se tomaban su radiografía. Y él empezaba a trabajar sin radiografía. Basta que pecó en no tomarle la radiografía a un paciente y se le hizo una costumbre. Tenía pacientes que se tomaban y otros pacientes que no se tomaban. Total, era sido su tratamiento. Hasta que le llegó un paciente con biprotrusión dentaria. Que tenía biprotrusión dentaria, bocón. Y bueno, acá era una dentición mixta tardía y decía extraer las primeras premolares. Estaban las primeras premolares erupcionadas, extrae las primeras premolares, tenía las segundas molares deciduas. Pasa el tiempo, nunca cambiaron las segundas molares deciduas, tenían cierta movilidad, le dice que necesita una radiografía, va y tenía genesia de segundas premolares. Ya le había volado las primeras. Entonces en ese momento empieza a latir el corazón, no hay nada que hacer. En algún momento tuvo que franquearse y ya ustedes saben el lío que se armó. Entonces eso suele suceder, ¿no? Entonces hay una condición de microdoncia radicular, vienen así, ¿no? Ya se han formado así, ¿no? Hay condiciones, pues, también lo contrario, ¿no? Raíces largas. Ahora, ¿cuáles son los dientes más propensos a la reabsorción radicular? Los dientes más propensos a la reabsorción radicular son los dientes de raíz delgada. Es decir, esos que tienen raíz en forma de puñal, esos son los más susceptibles a la reabsorción radicular. Los dientes de raíz gruesa son los menos susceptibles. ¿Existe alguna respuesta culpable al tratamiento de ortodoncia? Sí. Dicen que se genera una hiperemia culpable durante el tratamiento de ortodoncia. Se inflama el ligamento periodontal, se inflama la pulpa. ¿Es posible hacer tratamiento ortodóntico en dientes con endodoncia? ¿Se puede mover un diente con endodoncia? La respuesta es sí. Depende del ligamento periodontal, no depende de la pulpa dentaria que los dientes se muevan. Pero sí se dice de que existe mayor tendencia a la posibilidad de una reabsorción radicular en dientes con endodoncia. Por la antigüedad, mayor referencia bibliográfica, no existe en relación al tiempo. Si ha tenido 5 años como endodoncia, 10 años como endodoncia, no hay.
sobre la altura del hueso alveolar también. Se dice que al finalizar un tratamiento de ortodoncia existe pérdida de altura del hueso alveolar. Es decir, se pierde punta de raíz, medio milímetro a 1 milímetro, se pierde altura del hueso alveolar, medio milímetro a 1 milímetro. Es decir, siempre hay una consecuencia. Siempre hay. ¿Preguntas? Doctor, mire, antes que pase, doctor, mire, las condiciones sistémicas que influyen para que haya una, por ejemplo, para un tratamiento de ortodoncia, ya sea por la posición de huesito, raíz, fuera de la, más que todo de óseo. Si existen condiciones sistémicas, sí, claro. Los pacientes que tienen algún tipo de alteraciones metabólicas tienen mayor posibilidad, hipertiroidismo, hipotiroidismo, alteraciones sistémicas relacionadas al calcio, sí. Se dice que sí. Tú tomas una radiografía panorámica al empezar y después de instalar toda la aparatología, 6 meses. Pero toda la aparatología. O sea, si hago solo canino y hago solo canino, no incluyo los incisivos, no. Cuando incluyes todo el arco, 6 meses más adelante, tomas una nueva radiografía y comparas. Sí. Para extruir un canino, 50 granitos. ¿No? Es el promedio, 50 granitos. Miren ese diente, por ejemplo. Ese diente estaba en vestíbulo versión. Este era un paciente que vino con problema periodontal. Y le hicieron el tratamiento periodontal y dijeron, no, pase usted a endodoncia. Le hicieron endodoncia. Pasa usted a periodoncia. Periodontalmente tenía una bolsa ahí. Dijeron, no, ese incisivo lateral hay que extraerlo. Le hicieron un tratamiento periodontal, lo estabilizaron y dijeron, no, pero está bueno todavía, ¿no? Pásenlo a ortodoncia. Entonces la paciente, pues, el que se quejaba era su esposo, dice, porque le paraba moviendo el labio. Le daba un beso, le daba esta mordida. Entonces no, que se quejaba era su esposo. Y así tenía su diente entre los labios. Estaba como perdido. Así que nos mandaron y le hicimos un tratamiento, alambre multiloop delgadito, muy finito, para jalar el diente hacia atrás. Así que lo jalamos, lo soplamos prácticamente, el diente se movió porque no había hueso acá. No hay hueso. El diente se movió. Y después lo estabilizamos. Lo dejamos un tiempo con retención así por vestibular y luego le hicimos una retención por paladar. Y el diente vivió por muchos años, fueron felices, ¿no? Y el esposo también decía que extrañaba esos besos mordelones. Entonces, ¿cuál es el criterio clínico que se tuvo para elegir ese desplazamiento? Desplazamiento porque en fricción tendrías que haber utilizado más fuerza. Y un alambre 014, acero inoxidable con mucho helicoide para que viaje muy suavecito, con una fuerza así bien pequeñita de 50 granitos. Y se ubicó y el diente tuvo más vida, ¿no? Ya no tuvo necesidad de sacarse ese puente, bueno, tal vez que lo necesite, ¿no? Pero ni hacerse un puente, ni hacerse un implante, sino ahí quedó. Nosotros podríamos hacerla Un tiempo más. Ajá. Por ejemplo, ¿y tiene una radiografía de acabando el tratamiento? A ver, no sé si está ahí. Doctor, una pregunta. No está ahí. En el lateral se ve que no hay hueso distal. Ajá. Al jalar, el diente viene con su propio hueso. Claro, Sí. sí va con su hueso. Pero ¿qué hueso está haciendo eso? Sí va con su huesito para atrás. Bueno, por lo menos tendrá el lápiz ahí.
y suavecita. Entonces uso más loop para que la fuerza sea constante, pero cada vez Sea más suave. O sea, a más luz no se hace. Al más, no. A mayor alambre, ya. mayor flexibilidad. Entonces, si tú ves ahí hay una T, pero al final es una T con doble helicoide, tiene más alambre. A mayor alambre, mayor flexibilidad. A mayor alambre, mayor flexibilidad. Técnica de deslizamiento, por ejemplo acá, 200 gramitos. ¿Ves? Se desliza el canino, le hicieron un tratamiento al paciente, le sacaron un premolar del lado derecho y toda la sonrisa se le volteó. Y del otro lado nos trajeron el premolar, así que le extrajimos el premolar y le enderezamos la sonrisa. Porque no usaron la ley para realizar. Acá. Llega a clase 1, ¿va? Y si hay que hablar entre el regular y el molar. Bueno, el elástico iba de la molar. El regular estaba del tope. El molar estaba anclado con la molar. Venga. Se puede distalizar sin colocar, digamos, un botón de más. Solamente ligando el premolar y la basal. A ver, hay tres tipos de anclaje. El anclaje máximo, el anclaje intermedio recíproco y el anclaje mínimo. Cuando yo voy a distalizar un canino, ¿qué tipo de anclaje yo necesito? De ese espacio de extracción, ¿cuánto voy a utilizar y cuánto yo puedo dejar que se mesialice? Si hago mis cálculos y digo, este va a ser un anclaje recíproco, entonces mitad que voy a perder y mitad que voy a ganar. Que no tengo que colocar un anclaje, sino solamente las mismas piezas dentarias. Si yo necesito un anclaje máximo, necesito 75% de ese espacio y puedo perder como máximo 25% de mesialización. Entonces le pongo un ATP con un botón de más. Entonces depende del tipo de anclaje que tú necesitas, lo que vas a perder en mesializar para diseñar tu sistema de anclaje. Yo necesito el 100% del espacio de extracción. ¿Qué utilizamos ahora? Un anclaje esquelético, un mini implante. Que depende de eso. Depende. Este es un resorte en ballesta. Ayer les mostré un resorte en ballesta. ¿No? Va ahí con un tubo doble, se hace con alambre 014 de acero inoxidable. Se coloca ahí en el tubo principal va solo un alambrecito 014 y en el tubo del arco exoral va un ida y vuelta de alambre y un helicoide para darle mayor flexibilidad. Eso hace de que yo pueda girar el alambre y traccionar el canino, ¿no? Lo doblo hacia oclusal y una vez amarrado el resorte en ballesta, lo giro cual si fuesen las manecillas de un reloj y lo amarro arriba. Entonces al amarrar arriba queda así. Pasivo es hacia abajo y activo es hacia arriba. Se gira 180 grados. Lo amarro a la ligadura y solo espero que traccione. A medida que se va despegando y le va molestando al paciente, lo vuelvo a ajustar. Y el canino evoluciona. En este caso evoluciona hacia afuera, ¿no? Porque está muy cercano al incisivo lateral. No quiere que se genere una reabsorción radicular. Es un resorte en ballesta. ¿Cuánto de fuerza se necesita? 50 gramos. Poquitito. Poquitito. Extracciones y retracción.
información. Hay vibración, un cuadrieles. Ya este fue, postulaba la alcaldía de Surco, donde yo el ministerio. Era una persona de 70 años, quería ser alcalde, pero tenía los dientes abiertos. Tenía un gran problema periodontal, se lo dejaron así y le cerramos sus diastemas. Tratamiento en adultos. Ya lo dejamos más simpático, pero igual perdió. Por los brackets, los salaron. Este es el péndulo. ¿No? Entonces tenemos distintos tipos de aparatos en realidad. Distintos tipos de aparatos. Y todos aplicados al movimiento dental. Seguiremos avanzando a medida que desarrollemos el curso. ¿Preguntas? Sistema de fuerzas estáticamente determinados, biomecánica. Erupción ectópica. ¿Qué es una erupción ectópica? ¿Qué es una erupción ectópica de primera molar permanente superior? ¿Qué es lo que debería hacer esa primera molar permanente? Esa primera molar permanente lo que debería hacer es discurrir por la superficie distal de la segunda molar decidua y erupcionar correctamente. ¿Por qué se llama erupción ectópica? Porque genera una reabsorción de las raíces distales del incisivo lateral. Razones de índole desconocida generan reabsorción radicular. ¿Qué se necesita hacer para verticalizar ese diente? ¿Qué se necesita hacer? Se necesita distalizar esa molar hacia distal. ¿Cómo lo voy a distalizar? Con el diseño de un sistema de fuerzas estáticamente determinado. Ese es un diseño un verticalizador de molares con un resorte comprimido. Ese es otro diseño. Una banda en la segunda molar, la cual está con absorción radicular. Un brazo extendido hacia distal, un botón en la cara oclusal de la primera molar en erupción ectópica y un elemento elástico que distaliza la molar. ¿Es un movimiento predecible o no predecible? Es un movimiento predecible. Voy a distalizarlo con 40 gramos de fuerza. Predecible. Utilizo el gramómetro de la doctora. Segundas molares inferiores.
¿Cómo los verticalizo? Con un sistema de fuerzas estáticamente determinado. ¿Cuál es el diseño? Un banda y alza. Un banda en la primera molar, una alza distal, un botón en oclusal y un hilo elástico. Y verticalizando la segunda molar. Sistema estáticamente determinado. Contorno radiográfico, que se le lanza y se ve como la pieza dentaria se va verticalizando. Verticalización con arco lingual pesado. Lo mismo. Dos molares mesoinclinadas en distal de la primera molar. Un arco lingual pesado. Alarme 1.15. Dos brazos hacia distal, igual con un gancho, un botón o un bracket en oclusal de la pieza retenida y un sistema estáticamente determinado. ¿Qué tienes que hacer? Solo cambiar con hilo elástico o con cadena elastómera. El alambre es grueso, 1.15, pero es un arco lingual pesado, soldado. Creo que está en cara. Es Un gancho. Es un bracket. Es un bracket de cara cruzada. Son brackets Sí, oclusales. porque era tan duro que utilizó los brackets que le sobraban de ese juego. No quiso comprar el botón. Más duro que ortoseno. Doctor, ¿y en ese caso es necesario sacar los terceros molares? Sí, Primero. sí. Si no sacas las terceras, No hay espacio. no puedes. O sea, tienes que eliminar la discrepancia posterior. ¿En cuánto tiempo se consigue? El tiempo que sea necesario, doctor, que sea paciente. Mire, Ya le tocará resolver algo así. Y le preguntaré. ¿Cuánto tiempo te demora? Puede tardar 6, 8 meses. Pero mientras ves que va avanzando, esperas el tiempo que sea necesario. Si ves, más bien pasa un mes, 2 meses, 3 meses y no se ve nada, ahí sí pues genera frustración. El doctor que me enseñó en el diplomado de producción, bueno, acá está mucho, pero por ejemplo, si la eliminación era algo, no estaba tan compleja, poner elásticos separadores y luego ir aumentando para que se vaya corrigiendo. ¿Es posible con eso? Ah, sí, pero duele mucho. Métete elástico entre las manos. Duele. Por fin justificar. Se genera un espacio y se puede ofrecer hasta la descalcificación que genera un diente retenido. Doctor, ¿y sí o sí va sin tubo la banda? ¿Cómo? En el ejemplo de este caso clínico no tiene un tubo soldado. O sea, entiendo que es por el alambre que también está en función para la segunda molar. Ah, porque esta es una fase de tratamiento. Ah, El ya. objetivo acá es Sí, verticalizar la molar. Una vez que se verticalice, botas ese arco lingual, le pones una banda con su tubo y su tubo en la segunda molar y alineas y nivelas.
pequeño el arco no hace que va de premolar a premolar. O sea, ahí hay que utilizar puro arco de acero. No entiendo. Sí, Si es un arco chiquito, no va a ser que sea, digamos, si fuese mini, digamos. Ah, no, pero este es un arco pasivo que va de premolar a premolar. Ajá. Ah, es un arco pasivo. Pasivo quiere decir que tiene esa forma. Si es un niti, te la va a abrir, sí, te lo va a amalgamar. O también podría ser primero hacer la verticalización y luego colocarlo por ahí. Como decía el profesor, como te haga feliz. Doctor, en todo caso, en el momento en que está en la fotografía, ¿qué arco tiene de premolar a premolar? Es un arco de acero, sino que lo que pasaba es que había empezado con las extracciones, mejoró las extracciones y venía el problema de la segunda molar. No, para, le digo, porque hay que resolver el problema de la segunda molar. Entonces se para y se resuelve la parte anterior, que el canino que estaba por acá, que había apiñamiento, no para, hay que resolver el problema posterior y continuamos. Entonces acá se paró adelante, por eso ves diastemas ahí, se corrigió atrás y ya luego se integra. Doctor, y cuando retoma el tratamiento, ya cuando los segundos molares están verticalizados, ¿cómo se hace un sistema segmentado, digamos? Porque como adelante ya está en un arco, en un número, pero molares todavía... Es que bajas de número. Vuelvo a bajar. Claro, o sea, si acá estás en 20, bajas de nuevo a 14 para todo. ¿Y cómo hago para controlar los incisivos, para que no se vuelvan a separar? Le pones ligadura debajo del arco. Ligadura en 8. Ya, debajo del arco. Ajá. Doctor, Ya no se te va a abrir. ¿Las ligaduras siempre son infra o pueden ser? Pueden ser en sí, como te haga feliz. Sí. Puede ser por debajo, puede ser por encima. Sí. Sí. Se puede colocar debajo. Ahora, se puede colocar en 8 o se puede colocar también corrugado, que es más higiénico. Corrugado es, le das un giro y en lugar de pasarte al otro diente en 8, le das un giro y haces y después recipas al otro diente. Entonces no se te queda un atrapasueños, sino se te queda así un trenzadito más finito. Entonces no se nota, no se te queda la rosa y colgando. Y ahora está integrado, ahora ya está integrado. Y ya no necesita el arco igual. Ya está integrado. Y en esa utilización perdió datos. Pierde, o sea, pierde altura ósea, pierde. Como todo. Evidentemente pierde. En el lado derecho se ve, mira la altura ósea, está disminuida, ¿no? Acá también, mira. Acá también hay algo de pérdida, aquí se ve un poco más radiolúcido. Pero ya está mejor, ¿no? Ya está mejor. ¿Qué ventaja tienen los hooks largos sobre los brackets? ¿Qué ventaja tienen? Porque llegamos al centro. Se acercan al centro de resistencia. Sí, se acercan al centro de resistencia. Por ejemplo, ahí tienen un hook largo. ¿Dónde está el centro de resistencia de una molar? En la furca. A nivel de la furca.
Entonces, si yo quiero cerrar ese espacio que no se incline la molar, no lo jalo de la corona, lo jalo del hook largo, de tal manera de que el desplazamiento es una relación momento-fuerza de ¿cuánto? De 7 a 1. 7 a 1 te voy a dar. 10 De 10 a 1. 7 a 1 es controlado, hay inclinación. 10 a 1 es a cuerpo entero. Acopachos, dirección de colegiales. ¿No? Siendo el centro de resistencia de 100 molar, ¿no? Yo quiero más bien que haya mayor momento radicular. Y a eso serían 12 a 1. 12 a 1. Eso es 12 a 1. Mientras más largo haga el hook, mayor posibilidad de hacer 12 a 1. ¿No? Si radiográficamente lo encuentro inclinado. Tengo un mejor efecto biomecánico. Ahí la mente. Puede ser removible del tubo auxiliar. Acá lo soldaron. También es ocular. Apoyado en un mini implante. Claro, o sacas la banda y ahí lo sueldas al tubo auxiliar. Lo hace más ligero. Un soldador. En boca no sé. Un poquito puede ser ahí o no. Todos estos son sistemas estáticamente determinados. ¿Por qué? Porque ustedes pueden predecir la cantidad de fuerza exacta. No es impredecible, todo es predecible. Eso también es predecible. La discrepancia posterior en el arcada superior se manifiesta cuando las segundas molares salen erupcionadas hacia vestibular, vestíbulo presión. Y la discrepancia posterior en la arcada mandibular se manifiesta cuando las segundas molares salen muy lingualizadas con respecto a las primeras molares inferiores. Entonces, un arco transpalatino, un sistema estáticamente determinado, simple, lo más simple que ustedes puedan encontrar. Una fuerza que palatiniza las piezas. Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que este es un ATP soldado. Un ATP soldado. Y este es un ATP removible. Lo montas, desmontas y palatiniza. ¿No? Entonces, tenemos otro ejemplo de sistema estáticamente determinado. Otro ejemplo de sistema estáticamente determinado, el resorte en ballesta. ¿Ya lo han visto ustedes? Alambre 014, acero inoxidable. Un anclaje sí palatino grueso. Ahí. Miren que son caninos. Quieren irse hacia el lino medio y han sobrepasado el eje longitudinal lesivo lateral. Ahí por palatino. Esto lo mostré ayer. Dos
resortes en ballesta por Palatino. Y ya para ser ubicados en el acto de resolver su clase 2. Ya va mejorando. Esto lo mostré. Es el anclaje del ballesta en el lado derecho. Miren el incisivo lateral superior derecho, la 1-2, está en vestíbulo versión. Y acá está el antes y después. También un sistema estáticamente determinado. Todos estos sistemas son altamente predecibles, muy sencillos en realidad. Son muy sencillos en su diseño. Este es otro sistema estáticamente determinado. Tubo telescópico. Miren cómo es un tubo telescópico. Ahí está el incisivo y es una fuerza que desincluye el incisivo. ¿Y dónde va anclado eso? En un botón de NANS. Un arco transpalatino, un botón de NANS y colocan ustedes un tubo. Ese tubo es una aguja hipodérmica rosadita que hace encajar un alambre 09. Ese alambre 09 telescópico sufre una deflexión. Es decir, que ustedes amarran la ligadura al tubo telescópico y esa deflexión es la que tracciona el incisivo. Ahí está. ¿Cuándo tienen que volver a ajustar la ligadura con el tubo telescópico? Cada vez que el tubo telescópico esté topando el incisivo inferior. Entonces, en el control que ustedes le hacen, ustedes se fijan que no esté topando el incisivo. Y lo único que tienen que hacer es esperar. Ahí está. Ahí está. Doctor, todos los caminos incisivos de los son traccionados o hay algunos casos en los que no se Todos tienen el mismo trato, pero podría estar anquilosado. Y si está anquilosado, no hay nada que hacer. La perdió, pues. Va a necesitar un injerto. Va a necesitar un injerto. Toda la encía de herida se destruyó ahí. Se destruyó. ¿Esos cuantos papeles que todo necesitaron por debajo de la encía de herida? A cielo cerrado, pero era cielo cerrado, ¿verdad? Que pase por abajo. Ah, claro. Cuando tú tomas un asiento, se pega por debajo. Por debajo. En las raíces Y miren, lo que dice el doctor, miren cómo terminó esa encía de herida. Pero todas las piezas dentarias que se desincluyen siempre tienen un defecto de recesión gingival, todas. Minimiza así, ¿no? Tratando de cuidar esa franja de
estáticamente detenido. El tubo va a ser, el alambre va a ser un tubo de una hoja y 40. Sí. Cuando lo hagamos, te voy a pedir los materiales. Este es otro sistema estáticamente determinado. Se le llama cantilever de torque individual. ¿Dónde está el encaje y dónde está el contacto? El encaje en palatino del canino. En el canino es el encaje. ¿Y el contacto? En el arco transpalatino. Entonces el alambre es así. Allá tienen el encaje y acá tienen el contacto. Ahí está. Si yo quiero darle un torque negativo a ese canino, a la 1.3, ¿hacia dónde está el brazo de contacto? ¿Hacia oclusal o hacia palatino? A ver, ese canino necesita un torque negativo. Acá necesita un torque negativo. Torque negativo es raíz hacia palatino. Torque negativo. ¿Hacia dónde debe ser la activación del brazo de contacto? ¿Hacia oclusal o hacia la bóveda palatina? Hacia la bóveda. Hacia la bóveda, ¿no? A ver. No, hacia oclusal. Hacia oclusal. Vamos a hacerlo más real. Hacia oclusal. Vamos a hacerlo más real. Hacia oclusal. ¿Qué necesita el canino? Palatinizarse. ¿Qué torque tiene el canino? Negativo. ¿Positivo o negativo? Torque positivo porque tiene la corona hacia el vestibular y tiene la raíz hacia el palatino. O sea, está así volando el canino. ¿Sí? Necesito darle yo un torque negativo. Lo que te pido es torque negativo. Si te pido torque negativo, aquí va a ir el encaje.
va a ir el encaje? ¿Dónde está? Ahí va el encaje. ¿Hacia dónde va el brazo? ¿Hacia acá? ¿O el brazo va hacia acá? ¿Entendieron? Sí, pulsar. Ya, ¿hacia dónde va el brazo para un norte negativo? Hacia oclusal o hacia palatino. Hacia arriba. Ya. Entonces va hacia arriba y yo lo bajo. Y lo amarro. ¿A dónde lo amarro? Al arco transpalatino. Este es el ATP. Si yo lo hice hacia la bóveda, lo bajo y lo amarro, ¿qué pasa con el diente? Va a tener más torque ¿Hacia positivo. dónde se va en ese momento? Se va Más vestibular, positivo. más vestibular. Se va más vestibular. Porque si lo hago hacia arriba y lo bajo, se va más hacia vestibular porque el momento es horario. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Hacia acá, para que cuando lo suba y lo amarre, ¿qué es lo que hace? Momento Antihorario. negativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Oclusal. Va hacia oclusal. Sistema estáticamente determinado. ¿Entendió? ¿O no se entendió? Si no se entendió, ya lo entenderán algún día. Algún día lo entenderán. Sí. Espero que no tarde mucho ese día. Está bien. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Simetría. ¿Ah? Vamos a pasar lista ya. Liz Judith Apasa Choque. ¿Ah? Presente. Marjorie Astoquinca. Presente. Heidi Carita. Heidi Carita. Señor delegado, tome usted nota que este paciente no venga mañana para que complete su día, pues, y que
que se vaya matriculando el próximo semestre o el próximo año. Porque si no viene hoy en la tarde porque no le interesa, salvo motivo de fuerza mayor, del cual soy comprensivo. Denise Chambilla, presente. Erika Choque, Presente. presente. Giancarlo Choqueneira. No venía en la mañana tampoco. Karina Coronel, presente. Alan García, presente. En Francia. Jorge Lazarte, presente. Bruce Martínez, presente. Edgar Morales, presente. Richard Pachari, presente. Sandra Pari, presente. Ronald Quispe, presente. Ingrid no ha venido. Emilia Ramos, presente. Jorge Ramos, presente. Va a tener encaje y va a tener contacto. El encaje se va a dar a nivel posterior, a nivel del tubo auxiliar, en ambas moradas. Entonces se va a instalar así. ¿Y dónde se da el contacto? En la parte anterior. ¿Va dentro del bracket o va amarrado? Va amarrado porque es contacto. Atrás es encaje, adelante es contacto. Pero como está canteado el plano de oclusal hacia el lado derecho, solo voy a amarrar el contacto en el lado derecho, donde quiero que se intruya. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, hay mayor sobremordida de este lado que de este lado. Entonces hacemos el contacto arriba y abajo y se va a corregir el canteo. Ahí está, solo se amarra a un lado. Atrás es el encaje a nivel del tubo auxiliar. Y adelante solo va amarrado el contacto. ¿Cuánto de fuerza van a aplicar? Si es anterior de 15 a 20. Arriba, ¿cuánto les pondría? 20. 20 es para un diente. Si es la mitad, son 2 dientes. Arriba va 40 y abajo va 30. Utilizamos el gramómetro de la doctora y le damos 40 y le damos 30. Y lo bajo. Y espero. Y ya está. Ya está sin canteo. Ese es un sistema estáticamente determinado. Porque hay encaje atrás y hay contacto adelante. Ahí la comparación. ¿Ven? Miren cuántos aparatos tienen que hacer. Ahora que se van a comprar sus simuladores de última generación.
Otro sistema estáticamente determinado. El canting spring. Así se llama. Canting spring. Canting, canteo, spring, resorte. Canteo cruzado. Asimetría vertical. Asimetría vertical. Las asimetrías pueden ser leves, moderadas, severas, en clase 1, en clase 2, en clase 3. Si yo tengo una asimetría, entonces yo quiero corregir esa asimetría vertical. El canting spring. Se utiliza un alambre 0.14 o 0.16 o también un 16 por 22. $16 por 22 en Eloy o también 16 por 26, 16 por 16 cuadrado. Puede ser también el TNA. Ese es el canting spring. ¿Notan el canteo en la arcada mandibular? El canteo así. ¿Qué es lo que quieren corregir? Quieren intruir acá y quieren extruir acá. Entonces colocan ustedes el canting spring. Atrás es contacto y adelante es contacto. Acá no hay encaje. Lo amarran. Y corrigen el canteo. 6 semanas según el autor. Canting. ¿Sí? Ya, como son muchos aparatos, entonces creo que van sacando sus materiales, se han caído. Está clarito, como el 8. Ese sí me entendió. Nosotros sí.